bastante íntimo el trabajo nuestro hoy. Este es nuestro 5º Ateneo del año en el Consejo de Aspectos Psicosociales. Tenemos como invitada a la magíster Sandra Borovechik. Ella es magíster en psicoanálisis, secretaria del Centro Asistencial Raskowski en la Escuela Asociación Argentina de Psicoterapia para Graduados, supervisora del equipo de psicoprofilaxis quirúrgica y de la sala de juegos terapéutica del Hospital Italiano. También tenemos invitado al doctor Juan Pablo Gallo, que es cardiólogo pediátrico y ecografista fetal. Y ellos dos se han comprometido y les agradecemos mucho la presentación que van a realizar en función de un trabajo clínico y de investigación muy interesante. El tema que nos convoca es impacto emocional en la mujer embarazada ante el diagnóstico prenatal de patología cardíaca. Así que dejo con Sandra la presentación. Bueno, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a la invitación, a la gente del Ateneo y a vos en particular, María de las Nieves. Bueno, para mí es un gusto compartir esto que hemos estado trabajando con el doctor Gallo. Como decía María de las Nieves, yo soy psicóloga y me dediqué desde muy... ¿Vamos bien? Bueno. Desde mi inicio de la carrera a abordar pacientes con patología orgánica. Empecé en la sala de juegos del Hospital Italiano y mi especialidad es la psicoprofilaxis quirúrgica. Entonces es desde la psicoprofilaxis quirúrgica que yo me acerco a la patología que hoy vamos a charlar. Entonces un poquito les voy a contar cómo pienso yo la psicoprofilaxis para arrancar. ¿Cómo pasamos? ¿Con la flechita? Ahí va. Bueno. Ahora les quiero contar esto primero. El trabajo fue una investigación que yo hice desde la Escuela de Psicoterapia para Graduados, a la cual yo pertenezco, y en este momento estoy dirigiendo el centro asistencial de la asociación, que es la parte clínica, y llega el doctor Gallo. Hola. No, lo confundí. No, con el vi de lejos. Bueno, no. Y entonces, en el marco de la maestría de psicoanálisis, yo estaba haciendo la maestría y fue el que hicimos esta investigación. Me confundí. Entonces, les decía que yo me acerco a esta temática a partir de la psicoprofilaxis. La psicoprofilaxis quirúrgica es una especialidad desde la cual yo la pienso, desde el psicoanálisis, desde la prevención y desde el trabajo en equipo con el equipo médico. O sea, como un verdadero trabajo interdisciplinario. Es una especialidad que no se puede hacer sin el contacto directo con el equipo médico. Pienso que la cirugía constituye una amenaza a la integridad corporal del sujeto, que produce siempre miedo, inseguridad y que es un impacto emocional para el sujeto. Entonces, la psicoprofilaxis quirúrgica tiene por objetivo ayudar a elaborar ese impacto para que no se vuelva traumático, trabajando en procesar las ansiedades y los temores. Me parece mejor que yo me pare acá. Que poder trabajar entonces las ansiedades y los temores que esa situación provoca. Pero en esto me interesa detenerme, que atravesar una cirugía no es necesariamente atravesar una situación traumática, sí una situación estresante. Entonces, no necesariamente atravesar una situación, una operación se va a convertir en una situación traumática. De la relación entre trauma y estrés es de lo que se va a tratar hoy un poco la temática que yo les voy a compartir, y lo que siempre digo es que
que se vuelva traumática o que se vuelva estresante el atravesar una situación médica, una situación de cirugía, va a depender de los recursos internos, de los recursos externos y de la familia, el contexto, el equipo médico. Por ahí esto se los va a contar un poquito mejor si llega el doctor Gallo, pero lo que fue pasando es que las prácticas médicas, ustedes no sé si son médicos o son psicólogos, médico, psicóloga, médico, estudiante de medicina, bueno, hay de todo, está bien, por eso hay algunas cosas que está bueno compartir. Entonces, el avance de la tecnología ha hecho que cada vez se puedan detectar las patologías más temprano. Y esto hizo que la cirugía cardíaca, por ejemplo, se detecte cada vez más temprano y que los niños se operen cada vez más chiquititos. Incluso hay hasta cirugías prenatales. Ahora sí. Hola. Vení cerca. María de las Nieves. ¿Cómo estás? Sí. Bueno, arrancamos un poquito. Pero, ¿querés venir acá? No me puse ahí arriba porque no sé. Bueno, estábamos justamente en esta parte de cómo se fue detectando cada vez más temprano la patología cardíaca y a través de practicar a la embarazada esta serie de estudios que hace el doctor, se puede confirmar que el bebé va a nacer con alguna patología. Entonces, la mujer embarazada se encuentra en un estado sumamente sensible, sumamente vulnerable. Y los 9 meses del embarazo brindan habitualmente la oportunidad para prepararse, tanto física como psicológicamente, para recibir al bebé. Pero nosotros sabemos, sobre todo los psicólogos, que el deseo de hijos se construye mucho antes, desde esos primeros momentos, desde esas primeras fantasías de cómo va a ser el bebé, desde esas fantasías del hijo imaginario. Entonces, el diagnóstico de cardiopatía congénita produce un impacto emocional. Las ecografías, si bien tienen toda la ventaja y la ilusión y la curiosidad y el asombro por conocer al bebé, también tienen la contracara de qué va a decir el estudio, qué se puede encontrar, qué puede estar mal. Y en este caso, los estudios confirman que el bebé viene con una patología. En este caso, la psicoprofilaxis quirúrgica, o sea, el abordaje desde el aporte de la psicología, tiene un objetivo preventivo, en este sentido, de poder anticipar, prevenir, pensar antes cómo prepararse para atender o recibir al bebé. El problema que nos planteamos en esta investigación fue ver cuál es el impacto emocional de recibir un diagnóstico prenatal de patología cardíaca en mujeres embarazadas entre 25 y 40 años que se atendían en instituciones médicas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué querés contar cómo fue? En realidad, algunos de estos pacientes vienen derivados con una presunción también hoy día, porque se hace de rutina de ecografía obstétrica y cuando son cardiopatías complejas, la gran mayoría tienen un diagnóstico prenatal o una sospecha prenatal. Entonces, u otros nos ha tocado, me ha tocado a mí, en este caso especial, hacer el diagnóstico en el momento y eso lleva una complicación. Bueno, en toda esta selección, yo tengo un montón de casos y tengo una selección de patología de estos casos puntuales o algunos otros, pero planeado toda esta situación, uno buscaba hablar con la asistencia psicológica para certificar. La gran mayoría de las cosas se operan hoy día,
pero hay patologías realmente que son muy complicadas y requieren por lo menos 3 cirugías en etapas sucesivas. Entonces, es importante el sostén psicológico. La investigación lo que hicimos fue, una vez que el doctor hacía el diagnóstico, cuando venían a la segunda o al tercer control, el doctor les ofrecía la posibilidad de que tengan una entrevista conmigo, o sea que ellos ya habían tenido por lo menos 2 estudios, estoy diciendo bien, donde se confirmaba que el bebé tenía una patología. Ahí yo les hacía una entrevista, por eso decimos que esta investigación es solamente sobre las entrevistas que pudimos hacer, porque también había pacientes que el doctor les ofrecía la oportunidad, yo los llamaba por teléfono y no aceptaban tener la entrevista. Las cosas que decían era porque no querían hablar del tema, porque no querían ponerse mal, porque o cualquier otra excusa o no excusa. A todas se les solicitó que firmaran el consentimiento informado. Bueno, y traté de pensar sobre estos temas la temática. Entonces, un poquito qué implica la enfermedad en general y qué implica que aparezca la enfermedad en el curso del embarazo. Este autor a mí me sirvió porque habla de que el acontecimiento somático, que la enfermedad provoca un corte en un continuo. Y esto lo observábamos en las embarazadas. El hecho de que aparezca la patología en el medio de un embarazo funcionaba como un corte, como algo que irrumpía en el devenir psíquico y en el proyecto que estaban llevando a cabo. Entonces, la información de una patología en el bebé, que puede ser asociado a enfermedad, discapacidad y hasta muerte, es una situación de gran intensidad. Por su carácter inesperado, produce tensiones, involucra no solo a la madre, sino al entorno, al padre, a la familia. La noticia de diagnóstico prenatal de patología es un acontecimiento que genera, por esto que decíamos antes, no solo por la patología, sino por el carácter inesperado, un monto de excitación para el aparato psíquico que la mujer debe procesar. Cómo ella pueda procesarlo va a tener una incidencia directa en el aparato psíquico del bebé. Y esto está escrito por un montón de autores. ¿Qué es lo que observamos? Decíamos que para procesar esto, la mujer necesita de sus propios recursos, de recursos externos, como puede ser la familia, el equipo médico. Y en este sentido vemos cómo el vínculo con el médico funciona como sostén. La información debe ser veraz, debe ser dosificada y adecuado al entendimiento de cada paciente. Vos me vas siguiendo. En un espacio y tiempo para preguntar. Esto es algo que las pacientes señalaban mucho. El tiempo que el doctor les ofrecía para entender, para escuchar, para angustiarse y para poder pensar y preguntar. Trabajar en equipo, que esto beneficia no solo al paciente y a la familia, sino al equipo tratante. El buen vínculo, la empatía y la información adecuada sabemos que puede atenuar el impacto traumático y favorecer un mejor procesamiento y enfrentamiento de un diagnóstico, generando un espacio de contención y confianza que funciona como sostén. Si me quieren parar y preguntar. Yo hice bastante hincapié en que no todo es traumático y no toda situación se vuelve traumático, sino sí estresante, porque el impacto genera estrés, pero no necesariamente trauma. Entonces esto tiene que ver un poquito cómo funciona el aparato psíquico. El aparato psíquico, para no volverse traumático, para no convertirse en una situación traumática, debe poner en funcionamiento lo que llamamos la angustia señal, que es como una alerta que se prende y que avisa al aparato psíquico que hay que procesar algo. Y ahí funcionan los mecanismos de defensa. Si esto funciona, si el yo pone en funcionamiento la señal de angustia y aparecen los mecanismos de defensa,
más útiles o menos útiles, más rígidos o menos rígidos, el aparato no llega a traumatizarse, sí a través de una situación de estrés. En el otro caso, lo que aparece es la angustia automática y la situación traumática. En estos dos casos fue que fuimos evaluando a las entrevistadas. Si se convertía la información en una situación traumática o en una situación estresante. Y la idea fue conectar la vivencia estresante con este primer momento de la angustia señal y la vivencia traumática con este funcionamiento de angustia automática. ¿Cuáles son las características de la vivencia estresante? Una angustia moderada, una alerta psíquico y defensas apropiadas y síntomas orgánicos transitorios. No quiere decir que no haya síntomas, pero que sean transitorios. En cambio, las características de la vivencia traumática, hay un alto nivel de angustia, sensación de desvalimiento, discontinuidad, desestructuración psíquica y alteraciones corporales, pero de larga data. Hay otro autor, que es Winnicott, que agrega a estas cuestiones del trauma el ambiente facilitador. Un ambiente facilitador incluye a las figuras de sostén familiares, como puede ser el padre, como puede ser los abuelos, pero incluye también al equipo médico. Y también señala como acontecimientos disruptivos o intrusivos aquellos elementos que era esperable que haya y no hubo. Por ejemplo, un sostén del equipo médico, o un acompañamiento familiar, o un buen procesamiento de la angustia y de la situación. Entonces, lo que sabemos es que el nacimiento biológico y el nacimiento psicológico no coinciden. El nacimiento biológico tiene una fecha justa y el nacimiento psicológico implica todo un devenir y un procesamiento intrapsíquico. Estos son algunos conceptos que este autor recorre y que me resultaron útiles para pensar si estaban dadas estas funciones en el momento de que nacía el bebé, que son funciones que Winnicott dice que garantizan que el aparato psíquico del bebé sea saludable. Entonces, lo que sí podemos decir que los recursos psíquicos de la mujer embarazada, de ahí la importancia de qué impacto tuvo la información de patología, va a incidir en la futura relación de la mamá con el bebé y en el desarrollo emocional del bebé. No hemos llegado hasta ahí. Lo que pudimos investigar fue lo previo. El concepto que tomamos para evaluar si la situación era estresante o traumática es este concepto de vulnerabilidad psicosomática, que es un interjuego entre los factores de riesgo somático y riesgo psíquico. A veces el riesgo somático, en este caso, como bien lo decía Juan Pablo, es gravísimo, y el riesgo emocional no, porque la paciente y el contexto están con recursos, no va en relación. Avanzo porque por ahí esto es un poquito más teórico. Entonces, ¿de qué va a depender que una información de la patología se convierta en una situación estresante o en una situación traumática, que serían estos dos tipos de vivencia? Uno van a ser las características de la personalidad, que acá entra en juego lo genético y lo adquirido, o sea, los recursos internos, el significado y la connotación que cada sujeto y su entorno confieran a la información. No es lo mismo que haya antecedentes cardíacos en la familia, que haya habido muertes cercanas, que hayan tenido alguna situación económica, mudanza, fallecimientos cercanos. Entonces, la connotación que se le va a dar a ese hecho también va a influir y está muy relacionado, como dice ahí, con la historia y los antecedentes. El momento evolutivo, familiar, laboral, afectivo, económico, de vivienda, la red de sostén sociofamiliar y el vínculo con el equipo tratante, y la predictibilidad del hecho estresor o traumático. De la combinación de estos factores
va a resultar un grado de vulnerabilidad emocional. Y eso es lo que nosotros evaluamos, que podía ser baja o alta. La dividimos en dos posibilidades. Esta fue la hipótesis. Bueno, acá está el modelo de la entrevista. Esto es lo que yo le fui preguntando a cada una de las pacientes. ¿Quieres agregar algo antes de la entrevista? Bueno, lo que vos decís, claro, pero digamos, ante situaciones estresantes, por ejemplo, hoy, dentro de las de cantidad de embarazadas que vi en mi consultorio o en dos centros, vi dos pacientes con síndrome de Down, que tenían información ya que tenían síndrome de Down, ¿no? Y en los dos casos eran personas que venían, digamos, como bien armadas y preparadas para enfrentar ese embarazo, ¿no? Y los dos tenían cardiopatía, solucionable, pero bueno, quiere decir que, o sea, esto es un poco lo que vos decías, hay gente que es mucho más vulnerable y hay como uno, así en la jerga futbolística diría, no están preparados, no hay un plan B ni un plan C, directamente hay gente que tiene toda armada su pareja y su vida en función de que va a venir todo color rosa, que viene a comprar la ropa a Miami, que no sé qué, no sé qué. Cuando alguna cosa viene un poco diferente, ¡boom!, parece que el mundo se viene abajo. Es entendible. Claro, exactamente. ¿Cómo me puede pasar a mí? Sí, claro. Hay una variedad enorme, ¿no? De esto, sí. Sí. Que no es común. No es común que ocurra eso. Ah, sí, sí. Es verdad, nosotros somos, nuestra educación latina es diferente. En Europa, por ejemplo, que hay una tendencia a la interrupción del embarazo más fácil, digamos, a veces lo viven sin tanta angustia, más fríamente, pero decían, no, si tiene una cardiopatía compleja, lo vamos a interrumpir, o si tiene una trisomía, que es esto, lo que sea, pero bueno, creo que tiene que ver mucho el grado de vulnerabilidad, el grado emocional, el grado de formación, hay un montón de factores que ella lo va a aclarar muy bien, que uno ve que ante situaciones similares hay parejas que reaccionan de una manera muy trágica y otras parejas, incluso uno como pediatra, cardiólogo pediatra, ve que hay padres que sufren la educación de sus hijos, viven siempre pensando que el chico va a tener algo malo, que en algún momento va a tener, uno lo ve a diario cómo sufren, cómo se complican para todo, cómo ven una visión muy angustiante, y hay otros que tienen montones de circunstancias y que no manejan. Bueno, yo creo que viene con el, no sé,
más conectado con su propio sufrimiento y con la situación. Por eso decimos que la prevención es importante, porque esta idea de estar más conectado con el narcisismo propio, con sus propios proyectos, con sus propios ideales, con sus propias fantasías, por ahí no le dejaba conectarse con la realidad, que era, bueno, estar viendo a ver qué pasaba con el estudio. Les cuento un poquito qué fue lo que yo preguntaba en las entrevistas. Yo sabía que la mamá, la embarazada, ya tenía un diagnóstico de patología compleja y les ofrecía esta entrevista a la cual podían venir solos o acompañados. Muchas mamás venían acompañadas del papá. Incluso en un caso vino un papá con el cual no convivían. Era el papá del bebé, pero no eran una pareja. Entonces lo que yo preguntaba era, y la idea era que primero me respondiera a las preguntas la mamá y que después yo me iba a quedar un ratito, o lo que necesitaban, charlando con los dos. Entonces, edad, semana de gestación, número de control ecográfico, que en general era segundo o tercero, ocupación y si tenían otros hijos. Las preguntas eran, las preguntas tenían el objetivo, como yo les decía, de poder llegar a ver si la vulnerabilidad psicosomática era alta o baja relacionada con el estrés y el trauma. ¿Puede diferenciar habitualmente y fácilmente estados de enojo, miedo o tristeza? ¿Cómo recibió la información del problema de su bebé? ¿Conocía o sabía de la existencia de esa afección? ¿Piensa que esta información modificó su emocionalidad? ¿Cómo? ¿Está atravesando o atravesó recientemente alguna situación difícil, laboral, económica o de salud propio de algún familiar, amigo, como enfermedad, fallecimiento, mudanza, despido, etcétera? ¿Pudo compartir esta información con familiares y amigos? ¿Pensó alguna vez que su bebé podía nacer con algún problema? ¿Hay antecedentes familiares? ¿Cómo imagina a su bebé, en este sentido de si podía conectarse con esa imagen del bebé? ¿Cómo imagina el momento de alimentar a su bebé? Yo elegí un momento puntual para preguntar y relate lo que pueda contar del momento en que se enteró de que el bebé tenía este problema. Con esta información armé indicadores. Ahora vamos a ver un poquito a qué apuntaba cada una de las preguntas. Me interesaba saber si había un registro de las emociones en este sentido, si había algún... En general todos contestaban que sí, con lo cual no fue demasiado puntual lo que se pudo sacar de esa pregunta. ¿Qué tipo de emociones aparecían frente a la información de la enfermedad del bebé? Y acá yo las dividí porque aparecían algún tipo de emoción enseguida, salí, no sabía dónde estaba, lloré muchísimo, y también había otras que al otro día me compuse, después pude volver al médico y preguntar. En este sentido, como yo les decía antes, lo traumático es duradero en el tiempo. Lo esperable es en el momento, una intensidad emocional. No nos sirve para pensarlo como traumático, sino dura en el tiempo. Entonces, en ese sentido, también los recursos. ¿Qué recursos usó para enfrentar las emociones en primer momento y con posterioridad? Este punto, posibilidad de poner en palabras el problema con otros significativos, fue bastante interesante porque nos permite pensar si puede compartir la información y con quién. Poder compartir la información es poder pensarla, es poder ponerla en palabras y es poder procesarla, porque si yo tengo tanto dolor que lo único que puedo hacer es llorar, no estoy pudiendo procesar. Entonces el hecho de poder poner en palabras y compartir implica que se está haciendo un trabajo de procesamiento. La otra es con otros significativos. Ni le va a contar a todo el mundo, que hablaríamos de alguien más maníaco, que va caminando contando su problema, y otros significativos apunta a figuras de sostén. El otro punto fue contexto en el que aparece la información de la enfermedad. Esto fue particular, estos hallazgos de las investigaciones. Todas tenían algún contexto o de enfermedad o de fallecimiento de algún padre o alguna mudanza. Habría que seguir investigando, pero
Fue un detalle que me llamó la atención. El otro punto es criterio de realidad frente a la información recibida. Esto se veía en el sentido de, en las preguntas de ¿puede imaginarse al bebé? ¿Puede imaginarse dándole la teta? En general muchos decían, no quiero imaginarme darle la teta porque me imagino que no lo voy a poder hacer. Eso implica un adecuarse a la situación. Otra situación, otro ejemplo, una mujer gordita decía, yo siempre me imaginé que iba a tener un bebé gordito y ahora me dicen que tiene bajo peso. Entonces, ¿cómo es ir adecuando la imagen interna que tenía del bebé a las condiciones en las que van a ser el bebé? Bueno, este es un ejemplo de algunos de los que no sé si quieren que lo leamos o por ahí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, esta es una al azar. En relación a registrar las emociones, dice que sí. En relación a qué tipos de emociones aparece, dice, esta mujer era maestra en escuela de discapacidad, trabajaba en discapacidad. Entonces dice, estoy contenta, que sea cardíaco es mejor que sea Down. Esto tenía que ver con su experiencia. Después de nuevo estoy triste, estoy dolida, tengo miedo que haya riesgo de vida. No me imagino a la beba, por miedo. El otro embarazo, imaginé que iba todo bien y me fue mal con el padre. Esta mujer se había separado. Tenía ya un hijo del primer matrimonio. ¿Qué recursos tiene para enfrentar las emociones? Dice, voy paulatinamente, no me quise alarmar y pensar lo peor. Cuando me informan, escucho y no caigo. Después 2 días de llanto. Después la peleo otra vez. Con altibajos. Trato de pensar más, pero pensar tan positivo no sirve, porque te dicen otra cosa y te vuelven a bajar. Salí del estudio con el médico y no sabía dónde quedaba mi casa. Estaba sola. Después dice que terminó pidiendo licencia en la escuela por la cuestión emocional. Esto por ahí lo podés explicar. Las situaciones que van recorriendo varios estudios. A veces en una... A ver, no de esta, pero por ahí yo lo que escucho es que se hacen el eco, después se hacen un scan o se hacen algo genético. Se van como complejizando, que van corroborando o no algunas patologías, ¿no? Entonces, a cada estudio van con otras incertidumbres, porque puede ser que en un estudio les digan, yo no soy tan experta por eso, pero por ahí le dicen hay algo cardíaco y de ahí después resulta que es un chiquito Down en otro estudio, o no. Entonces, van a cada estudio con la esperanza y el temor a las cosas que se van confirmando. ¿Entiendo bien? Bueno, acá está la posibilidad de poner en palabras lo que yo les decía. Lo compartió con mi mamá, dice, con los más cercanos. Amigos no mucho, solo 2, que son mejores amigas. El resto sabe, pero no hablo de lo que me pasa. Mi hijo no sabe. Esta mujer después se queda, acepta quedarse, porque hubo algunas, una sobre todo me acuerdo, que no quiso después seguir conversando en la entrevista y preguntó cómo contarle al hijo. Contexto. Mi papá está con Parkinson, empeoró este año, está en cama. Mi pareja actual no es el papá de mi primer hijo. Iniciamos una nueva convivencia, él vivía en la provincia y se mudó para acá. Es una nueva adaptación a vivir de a 3 con el hijo. El papá de mi primer hijo nunca colaboró, imaginaba que con este iba a estar todo bien y iba a ser distinto. Ahí están los ideales. Trabajo con niños discapacitados. Para mí la discapacidad es horrible, pero es hermosa por el vínculo que entablas. Criterio de realidad. No pensó que el bebé podía nacer con problemas, no me lo puedo imaginar, me bloqueo, no me imagino alimentarlo. Me encantaría, pero prefiero no pensar porque no va a suceder en el primer periodo. No puedo imaginarme ropa ni Moisés. Me lo prestaron y lo tapé. ¿Mejor o peor? ¿Qué les parece? Que no puede imaginárselo. Y aparentemente iba a la cirugía.
¿Cómo lo ven? Al bebé. No, digo, la complejidad con la que tiene. Muy serias, todos estos tenían cardiopatías bastante complejas, ¿eh? No eran que uno le mandaba una pequeña comunicación entre los ventrículos, ellos ni entraban dentro del módulo, no, eran cardiopatías complejas que todos iban para cirugía, pero algunas son tan complejas, bueno, que en los lugares donde yo trabajo, que son en la Suiza, en la Federación Suiza Argentina y en el Hospital Británico, que los dos equipos son del Garrahan y muy buenos, los resultados son muy buenos, pero digamos, uno le va preparando y le va diciendo cómo va a ser. Hoy me tocó una embarazada acompañarla, venía de La Pampa, le mostré cómo era la terapia, le mostré cómo era la neonatología, y todo eso ayuda, y que vayan conociendo cómo va haciendo, hablando en entrevistas, hablando con gente. A veces uno dice, bueno, quédese tranquilo, va a andar todo bien, aunque no tiene la certeza que va a andar todo bien, pero eso ayuda, digamos, ¿no? Claro, exacto. Y de incorporar todas estas, toda esta información que le daba el médico, que va a estar internado, que va, a ver, porque no solo dicen eso, sino que va a tener respirador o que va a tener todos los cables, decimos nosotros, todos los cables, va a tener una cicatriz grande. A ver, del bebito soñado a un bebé con alta complejidad, bueno, el camino es no poder imaginarse eso. Ahora vamos a ver el otro caso, donde a pesar de todo eso, la información no se podía incorporar. Este caso parecía más de vulnerabilidad alta que baja, como hipótesis, por supuesto. Esta mamá dice también, empecé a tener contracciones, la panza dura de la angustia, psicosomaticé, esta era psicóloga. Psicosomaticé en el cuerpo, salí llorando, estaba con mi marido, no era algo esperable. Mi marido me dice, no podemos vivir este embarazo con tranquilidad y felices, cada rato nos bombardean. Duele no saber, se refiere ella quiere el diagnóstico exacto. Dice, tenía otros hijos. Yo le explico a mis hijos, mamá llora porque se preocupa, hay que explicarle a los chicos las emociones normales. Y insiste que lo peor es la incertidumbre del diagnóstico. ¿Qué recursos usa? Fíjense que son recursos rígidos. Pienso que mi bebé es muy fuerte, ya pasó tantas, evidentemente parece que tuvo un hematoma y en un momento supusieron un diagnóstico de Down, que no fue. Yo soy activa, madraza. Las actividades ayudan y de noche trato de conectarme con mi dolor para procesar. A lucharla, a no dar pena. Tengo 4 chicos que sacar adelante. Con el embarazo anterior me aferré a la fe. Fui a curas sanadores. Y el último mes desapareció y todo fue bien. Había tenido un quiste plexo orquídeo, el otro bebé cuenta. Los chicos me vieron llorar, les expliqué que su hermano tenía un problemita chiquito, pero que se iba a curar. Y el modo en que iba contando en la entrevista también tenía como un modo muy rápido para no detenerse. Todo era fuerte, todo estaba bien, todo iba a salir sin como la duda o la pregunta de incorporar la incertidumbre o las posibilidades de que las cosas no estaban saliendo tan bien, no iban a salir, no estaban saliendo. Claro. Por eso esto de poner en palabras, de hablar, de compartir, va por otra vía que sí permite el procesamiento. Esto de poder poner en palabras. Con nuestros familiares, soy reservada, no me gusta el chismerío, soy de poco hablar. No quiere después quedarse conmigo en la entrevista para preguntas.
El contexto dice, tuve 2 embarazos perfectos, los mellizos estuvieron en neo, nacieron de 36 semanas. ¿Eran perfectos o estuvo en neo? El doctor X es un señor. Para mí la calidad de la persona del médico es fundamental. Ella siempre rescataba el vínculo, como también se enojaba mucho con otros estudios que querían hacer. Acá dice, relata que otros estudios anteriores no recibió ese cuidado o la mandaban a hacer estudios carísimos que no realizó. Ella hacía mucho hincapié en lo que sí hacía y lo que no hacía, según su criterio. Miren el criterio de realidad. Me lo reimagino. Preparamos la cuna con los chicos. Siento que el bebé es fuerte. Pasamos tanto que es fuerte. Distintas formas de ir adecuándose a la posibilidad de un bebé que iba a tener dificultades. Bueno, esto es lo que yo más o menos les contaba, como la vulnerabilidad baja o alta en relación a lo traumático o lo estresante. Y esto sería porque un ejemplo de vulnerabilidad baja, con más recursos y una situación estresante, se observa que esta es la primera, que muestra recursos propios para enfrentar la dificultad de su situación, para registrar sus emociones polarizadas. Por ejemplo, puede pensar a partir de lo conocido en su profesión. Puede discriminar su situación de discapacidad en general, posee vínculos de sostén, puede discriminar con quién compartir y con quién no sus inquietudes, puede reconocer la angustia, no puede imaginar a su bebé, pero como un modo de no ilusionarse más que como negación. Tiene capacidad de pensar, en el sentido de expresar lo que piensa y discriminar, y usa defensas adecuadas. En el otro caso, que lo pensamos más como una situación traumática, se infiere una dificultad para aceptar la situación, racionaliza sus emociones, ya que explica cómo debe actuar con sus otros hijos, presenta un pensamiento mágico que le impide seguir indagando y acercándose a la información. Aparece negación y defensas maníacas. No refiere figuras de sostén en el ámbito familiar, si bien valora la calidad del equipo médico, ante la existencia de recursos ofrecidos, no los toma. Tampoco acepta conversar con la psicóloga después de la entrevista. Puede imaginar a su bebé, pero no aparece en esa imagen un criterio de realidad en relación a lo expresado por los médicos. No posee recursos propios para poder pensar una situación difícil y tampoco anticiparse a los efectos traumáticos y procesar lo que le está pasando. En este sentido que yo les explicaba, no puede poner en funcionamiento la angustia señal, o sea, alguna alerta que le permita usar defensas adecuadas. Y proceso de ligadura, que es esto, es lo característico del proceso de pensar. Bueno, esto es un poco la conclusión, que o se encuentra dentro de vulnerabilidad psicosomática alta o baja respectivamente. La relevancia de esta investigación, para mí en lo personal, es evidente en los distintos casos, el trabajo en equipo, la interdisciplina, que funciona como sostén, no solo para la familia, sino también para los profesionales tratantes. Cuando uno cuenta con poder tener un vínculo directo con el equipo médico, trabaja de otra manera, que cuando esto no se da. Y supongo que los médicos también. ¿Qué aporta poder pesquisar si estamos en una situación traumática o estresante? Fundamentalmente, un tiempo para poder ayudar a esa mamá y a esa pareja a poner en funcionamiento algunos recursos. Entonces, por eso dice, aportar elementos de observación para la prevención de la futura díada, o sea, para que esa mamá esté en condiciones de alojar a ese bebé. Y en ese sentido favorecer el desarrollo emocional del bebé. El diagnóstico precoz de una patología prenatal permite con antelación poner en funcionamiento recursos adecuados para adaptarse a las condiciones reales en las que van a nacer el bebé. Acá está el power. No sé si quieren preguntar o aquí.
No, bueno, primero, bueno, me parecía muy interesante y la verdad que supongo que el acompañamiento siempre colabora para soportar cualquier hecho, independientemente de la vulnerabilidad de cada uno. Pero quería saber si tenés experiencia en chicos prematuros, porque la mayoría de estos, de los chicos que van a hacer con malformaciones congénitas de cualquier característica o en general o cardiovasculares a veces son prematuros. Entonces a veces los padres no están preparados, entonces llega el chico prematuro. O sea, si vos has visto o pudiste comparar, porque el chico prematuro irrumpe, digamos, en lo que a veces en lo que es un embarazo normal y de repente el chico es prematuro y después tiene un montón de patologías, ya sea por el bajo peso, enfermedades cardiológicas, no congénitas, sino por la falta de desarrollo y demás. Bueno, eso, si vos tenías algún punto de comparación con esto, ¿no? No te sé decir si punto de comparación, pero sí por ahí lo que te puedo decir es, en este sentido, así como yo decía, que el impacto de la información irrumpe y genera una intensidad emocional que hace difícil seguir la vida normalmente, el prematuro en ese sentido, en las fases del embarazo, es como que de repente aparece el bebé aunque los papás no están preparados. Y como yo decía, una cosa es el embarazo biológico y otra el psicológico. Entonces, acá se cortan como los dos. Entonces, hay que ver si los papás están preparados para recibirlo, no solamente desde la fase biológica, sino en su cabeza para recibir. Y es cierto que no solo nace, sino que empiezan un montón de situaciones médicas más o menos hostiles, más o menos intrusivas, que muchas veces los papás no están preparados para abordar. En ese sentido, pensando los que somos psicólogos desde las series complementarias, desde los recursos que va a tener la familia, se van a poner en juego. Si tienen recursos internos, nuevamente, y externos desde el contexto familiar y desde el vínculo con el equipo médico, que los sostenga y les permita atravesar esta situación. Comparar en el sentido de qué es mejor o peor, qué es más complejo, no te sabría decir, pero sí que la intensidad en el corte del embarazo y la aparición muy temprana para lo que los papás están esperando del bebé implica un reacomodarse. Habrá parejas parentales que pueden reacomodarse y habrá otras que no. En el hospital, en el Italiano, que es donde yo trabajé mucho tiempo y ahora superviso el equipo de psicoprofilaxis, hay todo un trabajo de psicólogos que entran a acompañar a los papás de los bebés prematuros, porque se sabe que son situaciones difíciles. A mí me impactó cuando dijiste cómo se imagina, porque en general uno se imagina siempre un bebé perfecto, ¿no? Y en el medio nace el prematuro y después lo ves conectado a 800 millones, pesan un kilito, parece un pelleto, ¿viste? Que es una cosa traumatiquísima. No, sí, eso lo sé. Claro, o sea, obvio. Es un problema, obvio. Gracias. Por ahí vos decías prematuros de otro tipo de... Sí, prematuros en general, igual en sí, general sí. Los prematuros después tienen siempre un problema cardiológico. No, que en general se puede resolver si no nacieron con cardiopatía, si no la tenían ya, pero... Claro. ¿Tienen que preguntar algo? Bueno, felicitaciones por el trabajo, me parece de un gran valor. Muchas gracias por compartirlo. Yo quería hacerte unas preguntitas. Vos decís que es un estudio exploratorio, no sé si hay antecedentes en esto, ¿no? De investigaciones similares que se hayan hecho acá en Buenos Aires o en el país, porque me parece que siento un excelente precedente. En particular, pensaba en el tipo de apego que se pueda desarrollar en estas criaturas en relación a su mamá y a este impacto emocional que vos muy bien reconocés. Entonces, eso, pensaba qué preocupante las mamás que no han podido aceptar la propuesta de trabajar y elaborar esto en un espacio de salud mental, ¿no? Como
esta negación y este recurso tan tajantemente negador de entrada, ¿no? Que seguramente tendrá su eficacia negativa en el futuro, me parece. Te quería felicitar por el instrumento que armaste, que me parece que es tuyo, ¿no? El cuestionario muy, muy pertinente. Creo que es un gran valor en tu investigación, ¿no? Como la selección tomando en cuenta, bueno, los aspectos de vulnerabilidad. Te quería preguntar si era solo una entrevista que vos hiciste con cada uno de ellos en la segunda o tercera visita al profesional de salud biológica, ¿no? Eso, si era solo un encuentro posible con vos o no. Y también me parecía importante la detección si es estresante o traumático. Después, cómo pensabas por ahí la posibilidad de trabajar y que quisieran seguir viéndote como, ¿no? Como psicóloga para acompañar en el equipo. Y otra pregunta también que tenía es cómo manejan lo interdisciplinario, es decir, con el doctor Gallo, o cómo es si vos trabajás con los pacientes y después hay en qué modo el equipo interviniente se reúne con los padres, de qué modo la interdisciplina, ¿no? Porque nosotros también acá, este consejo aboga por esa tarea, el trabajo interdisciplinario en diferentes, ¿no? Momentos de la patología cardíaca, en diferentes edades, ¿no? Entonces, cómo no todas las instituciones promueven el trabajo interdisciplinario, entonces cómo ustedes lo llevan a cabo. A ver si me acuerdo. Unas cuantas cosas, pero bueno, lo que Todo quieras y junto, pueda. Me va soplando. Dale. A ver, primero, estudio exploratorio, sí, una de las primeras cosas que se hace cuando uno inicia una investigación es ver los antecedentes. Antecedentes estrictamente de esto yo no encontré. Sí hay muchos antecedentes de investigaciones con prematuros. Hay más porque probablemente tiene más larga data el nacimiento de prematuros. La detección precoz de esta patología no debe tener tanto tiempo. 15 años. Claro. Y yo me acuerdo que en el inicio, porque desde que yo empecé a trabajar en el hospital, tengo contacto con el doctor Gallo, con el doctor Iturralde, con el equipo de cardiólogos. Recuerdo que una de las cosas que hablábamos en ese momento era si a la embarazada le servía o no le servía tener esta información durante el embarazo en su momento. Hoy no tenemos duda de que le sirve. Y me parece que una de lo interesante de poder hacer este tipo de investigaciones, ojalá pudieran ser mucho más grandes, esto es una muestra muy pequeña, es justamente mostrar el valor de poder anticiparse y procesar la información previo a que nazca el bebé. Exactamente. Porque sí. hay embarazadas que me arruinaron el embarazo. Como si fuera de afuera que viene, ¿no? Claro, como una información, ¿para qué la quiero saber si tengo 9 meses? No puedo hacer nada. Esto en general es quinto mes, cuarto, quinto mes. Le quedan como 4 o 5 meses más. ¿Y qué hacen con esa información? Parece como una información que mejor no tenerla y tenerla después. Lo que hoy claramente podemos saber, y ojalá se hagan más de este tipo de investigaciones con más recursos. Esto fue a pulmón, porque esto sería buenísimo que se pueda hacer en las instituciones directamente con los recursos para hacer más entrevistas. Yo ahora te cuento de las entrevistas. Porque claramente es hacer prevención, es poder trabajar con la embarazada y con el papá y con los hermanitos para que el día que nazca el bebé estén más preparados para recibirlo tal cual va a venir, más adecuar esa fantasía, esa idea de bebé al bebé como va a venir. Y esto tiene una incidencia directa en el bebé, en el aparato psíquico del bebé, cómo es alojado al momento de nacer y en los primeros meses de vida. El primer año de vida es fundamental para la constitución del aparato psíquico. ¿Cuántas entrevistas hice? Era la otra. Sí. En principio lo pautado era una entrevista con primero este tipo de preguntas y después yo me he quedado un buen rato charlando con mamá y papá, con situaciones de angustia, escuchándolos, acompañándolos y quedaba a disposición de ellos si me querían volver a llamar hasta el momento del nacimiento. Algunos me han llamado con alguna otra entrevista y uno
lo sigo viendo hoy día. La mamá está ahora vuelta a embarazar a un chiquito que falleció. Esa entrevista era sin cargo y yo ofrecía hasta el momento que nacía las entrevistas especiales. Con esta mamá que siguió, después se armó como un contrato de trabajo, por supuesto. Pero esto, hasta el momento del nacimiento yo ofrecía acompañarlos en pro de poder realizar la investigación. Podían elegir de continuar y Sí, poner. de hecho algunas me han llamado, sobre todo preguntaban mucho las que tenían ya hijitos, cómo contarle a los hijos, cómo manejarse con la información con los hijos mayores, con la familia amplia. Esto hubo bastantes preguntas, que es interesante porque también tiene que ver con ir adecuando otra vez la fantasía de van a ser un bebé con la realidad de cómo van a ser ese bebé para los hermanos también. Estos bebés nacen y requieren, a ver, siempre que nace un hermanito es complicado emocionalmente sí. para los otros. Mucho más estos bebés que no solo nacen, sino que absorben de una manera terrible a los papás. Los papás desaparecen, se quedan ahí días y días en el hospital. Entonces, bueno, ¿cómo estar al tanto de esto? ¿Cómo incorporarlo? En la Suiza hay un día que pueden entrar los hermanos a ver a los bebés a Neo. No es muy fácil entrar a Neo a ver un bebé, que se lo imaginaron bebé y resulta que está o con sonda o con cables o con respirador. No cualquier hermano puede entrar a ver eso. A veces los papás sí que entran los hermanos y la verdad que un hermano chiquito mejor que no lo vea, ¿sí? Y que lo vea cuando esté un poquito mejor. Pero uno en el camino dice, ¿y si el bebé se muere? Entonces hay que ir caso a caso acompañando a esta familia. Difícil también. Sí, pero me parece que eso es toda tarea de prevención. Cuanto más anticipemos y más trabajemos previo, más recursos para ir aceptando las situaciones paso a paso. Que te preguntaba yo cómo trabajaba el equipo interdisciplinario. ¿Cómo lo ven los médicos? Por ejemplo, no sé si, me estaba acordando ahora, ¿no? Que no, se escapa. Hubo un caso que yo recibí de interconsulta y que hice la ecografía y era una patología complicada, pero que no escapaba, así un poquito más grave que un chico con la válvula pulmonar cerrada, tenía una comunicación, podía tener algún síndrome asociado, pero no era seguro. Daba la casualidad que era, digamos, pariente de uno de los directores del Garrahan y bueno, eran estas familias que ellos como que esto les caía muy mal. Esta cardiopatía, ¿cómo? ¿Y qué va a hacer a los 5 años? Y a los 15, y si algún día se muere, bueno, todo así, ¿no? Entonces uno sabía que iban a terminar interrumpiendo el embarazo, porque el embarazo por ahí no está, digamos, el aborto no está todavía legislado, pero hay mecanismos con los cuales los embarazos se interrumpen. Y yo creo que ese caso, no sé si te lo mandé, bueno, no quiero que hagas comentarios, pero ni sé el final, pero me imagino cómo debe haber sido el final. Entonces yo les sugiero a esos que están así tan negativos y que por favor quieran asesoramiento, e incluso les digo, porque más de uno, casos así hay montones, digo, por favor, tengan entrevistas, asesórense, porque esta decisión no es fácil, no, tal cual. Entonces, bueno, eso es un caso que permanente. Ahora tuve hace poco otro caso, también una cardiopatía, que yo creo que era, digamos, podía ser viable y todo, y bueno, estaban decididos, dije, por favor, asesórense, que lo piensen, por favor, que se entiendan, etc. Recuerdan mucho, así como recuerdan quién
quién, como dice el cartero, quién trajo la mala noticia, quién dio la información, también rescatan mucho este espacio, que como yo decía ahí, este tiempo para contar el diagnóstico. Esto es fundamental. Y yo por ahí que tengo experiencia de escuchar de distintos equipos médicos, esto de poder dar un diagnóstico y quedarse escuchando y explicando, lleva un montón de tiempo. A veces han dicho que se quedan hasta las 10 de la noche en el consultorio, o más. Me acuerdo de esta mujer en particular, dijo, nos quedamos tardísimo en el hospital, pero es fundamental poder tener del médico este tiempo para, a ver, la información impacta, tiene que haber un tiempo para hasta poder emitir una pregunta en relación al diagnóstico. Y esto yo creo que es fundamental. Esto funciona como un sostén que se sostiene a lo largo del tiempo. Yo tengo otros pacientes que por ahí de más grandes que se operan y que la patología fue detectada y siempre recuerdan quién dio la información y el modo en que la información fue dada. Impactante, entonces, ese momento. Sí. Qué importante y si también fue para... dada con tiempo y con acompañamiento, generalmente se quedan con ese equipo. Y si no, rápidamente empiezan a circular haciendo otras consultas. Sí. Hay un modo de trabajar, cómo transmitir las noticias con el equipo médico. Sí. Se realiza así. Claro, sí. A ver, nosotros insistimos mucho, primero que la información sea veraz, segundo que sea dosificada, si el médico sabe que lo va a volver a ver y que hay cosas que todavía no están confirmadas, qué necesidad hay de anticipar tanto dato, sabiendo, ¿no? En un espacio tranquilo, pudiendo esperar la repregunta, y si uno en ese momento no lo puede hacer, con casos internados, poder volver al ratito a ver cómo están. Nosotros trabajamos mucho. Yo participo también del Comité de Medicina Interna de la Sociedad de Pediatría. Primero estaba en un grupo de trabajo de psicoprofilaxis quirúrgica y ahora nos juntamos con el Comité de Medicina Interna. Y la verdad que es muy interesante poder trabajar con los médicos, internistas, estas situaciones en las que se encuentran todos los días, tener que dar informaciones de lo que implica emocionalmente. Yo siempre digo, los médicos estudiaron para curar, no para dar malas noticias, para ofrecer un recurso médico, no para decir que las cosas salieron mal o no se pueden resolver. Entonces es un trabajo. Sí. Abordaje de escucha, ¿no es cierto?, se les da frente a las fantasías, frente a la noticia, frente a lo que les puede pasar, ¿no? Como también para ayudar al grupo familiar. Claro. Otra vez, nos manejamos entre lo ideal y lo posible. Depende de cuándo uno los conozca y el lugar donde está. Lo ideal es poder darle un espacio a los hermanos. A veces en un proceso de psicoprofilaxis habitual, que yo puedo hacer tranquila con el tiempo deseado en mi consultorio, los padres preguntan, ¿traemos a los hermanos? Yo no tengo una respuesta, a veces sí, a veces no. Pero lo que sí no puedo es no hablar con los papás de cómo le contaron, de cómo están, de cómo van a estar ese tiempo de la internación. Porque a veces, obviamente, hay cosas que consumen más tiempo en pensar y por ahí no hacen un buen plan donde se quedan los hermanos. O le hacen el super plan que es tan raro que obviamente va a salir mal. Entonces los hermanos tienen que tratar en el periodo de internación, la sugerencia es que se queden en la situación más conocida posible y más rutinaria, colegio y en la casa de alguien conocido o en su casa con una situación lo más habitual posible. Porque las situaciones conocidas y habituales no generan tanta pregunta ni tanta preocupación. Ahora, si hacen un plan para que la pase bárbaro, que lo lleven a no sé dónde, seguro fracasa. O es muy posible que fracase. Entonces, la indicación para los hermanos a veces sí es venir al consultorio y escucharlos y ver, pero a veces es transmitirle a los papás algunas sugerencias que sabemos que van a colaborar. En este sentido, la rutina lo más lógica posible, mantenida, y anticiparles a la situación, anticiparles cómo va la cosa. Ir informándoles también en el camino,
cómo va avanzando. Claro. Si va mejorando es muy importante decir que va mejorando, pero si va empeorando también es muy importante decir que va empeorando. Desde una cosa sencilla como los remedios que le están dando al hermanito no le están haciendo mucho efecto, por eso están tratando los doctores de darle otros remedios, porque uno se va anticipando, si las cosas fueron mal y el bebito finalmente, o el pacientito, muere, tiene de dónde agarrarse. Ya le fue diciendo que estuvo internado, que los remedios que le dieron no iban haciendo efecto, que tuvieron que darle otros que tampoco, y que finalmente falleció. Seguro. Seguro. La información veraz, adecuada a la edad y dosificada garantiza el vínculo de confianza del equipo médico con el paciente, de los padres con los hijos, de los psicólogos. El vínculo de confianza circula. Del 21. ¿Tenían todos estudios genéticos estos pacientes? En general, en las cardiopatías, y más cuando son cardiopatías complejas, nosotros solemos enviar asesoramiento genético en los dos lugares, o lo mismo se hace en el Garrahan, o sea, donde haya asesoramiento genético disponible. Y bueno, claro, este es un grupo, digamos, de familias que la mayoría, todos tienen una cobertura, un prepago, una obra social. Pero sí, en estos casos uno trata de completarlo con un diagnóstico prenatal, ¿no? O, bueno, hoy día hay diagnósticos a través de sangre, eso es caro, eso sí se hace en el extranjero, y no los cubre normalmente la prepaga, pero ciertas cardiopatías inducen a que puede estar asociados a trisomía 21 u otra. Es una información casi igual a la punción del líquido amniótico. No es exactamente tan veraz, pero digamos que es casi 97-98%. Pero es caro. Hoy día el cambio debe estar cerca de 30.000 pesos. Sí, evita la punción. Claro que no se quieren hacer la punción. Sí. Sí. Va a Estados Unidos, o sea, hay una representación de centros acá que sí, digamos, no sé, le hacen como una promoción de todo eso, ¿no es cierto? Pero bueno. No digo porque hay casos que parten de la función de vellosidad coriónica en el tercer mes, porque donde todavía no se le hizo el diagnóstico, por eso así, de cardiopatía prenatal. Y ahí se arrancan, ¿no? Sí, ese es algo. Hay más riesgo, ¿no? Porque es una mujer joven, ¿no?
tiempo posible. No siempre, hoy por ejemplo que tenía que llegar a la charla y tenía tanto, estaba diciendo que todas las embarazadas fueran sanas, y por suerte fueron todas sanas en la parte del consultorio. Estoy muy cerca de acá. Pero uno, si no, tiene que volver a citarlas, y a veces uno se queda mal porque qué lástima que no voy a citar, o hay gente que te apura para hacer un diagnóstico. Bueno, alguna vez uno comete un error y trata de no repetirlo. Uno también puede obviar un diagnóstico, pero dedicar el tiempo es muy importante. Y aquellos que han tenido, médicos o profesionales de la salud, que han tenido algún juicio o mala praxis o lo que sea, ¿por qué no le han dedicado el suficiente tiempo a ese paciente? Aunque el paciente termine muriendo, si uno está presente. Tengo el caso de un hijo de un médico amigo de Bahía Blanca que estuvo ausente en el mal curso de una embarazada, de un procedimiento ginecológico, y terminó con el descenso del paciente, y él no estaba presente en el seguimiento de esa cirugía. Eso cae muy mal a la familia, ¿no? Ahí terminó la consulta. Sostén del equipo médico. Prácticas médicas, prácticas psicológicas, están institucionalizadas de una manera. A veces en los hospitales la consulta psicológica es 30 minutos. Ese es el vínculo de confianza que se transmite. Me ha pasado en varias oportunidades que por distintos lugares que me conocen, por la escuela de psicoterapia, por ahí dice, ay, tal, el conocido, quiere hacer psicoprofilaxis, pero no, el doctor Gallo o el doctor Iturralde le mandó a alguien de su equipo. Por ahí llega por otro lado. Me ha pasado muchas veces. El mismo paciente. Porque no es lo mismo que alguien le diga, tengo una amiga, que el médico mande a alguien de su equipo, de su confianza. Tampoco es lo mismo para mí. Para mí es mucho más fácil trabajar con médicos, con equipos médicos, con los cuales yo tengo un acceso directo, puedo mandar un mensaje, puedo hablar por teléfono, puedo comunicarme en relación a la patología del paciente, puedo hacer una sugerencia, siempre uno trata de hacer una sugerencia, no indicar, porque esto es otra cosa de los psicólogos, ocuparnos de lo nuestro y no dar indicaciones médicas. Usted puede ir a preguntarle al médico tal cosa y uno antes habló si esta posibilidad existe. El trabajo interdisciplinario requiere que cada uno se cuide de su disciplina y el trabajo en conjunto permite a veces, y yo sé que podemos tomarnos en una psicoprofilaxis, veo que no va y puedo hablar con el médico, podemos esperar un poquito más, hay más tiempo, podemos extender la fecha. El médico me dijo que sí, yo no le voy a decir, extendemos la fecha. Vaya a preguntarle al médico si es posible y nos da un poquito más de tiempo para seguir trabajando. Eso es el verdadero trabajo en equipo. Cuidar con un respeto. Claro. Si yo no conozco al médico y no sé, no puedo decirle vaya a preguntarle al médico si es posible. No me siento habilitada a hacerlo y no me corresponde.